Bienvenidos a 800 Noticias contigo, quien les habla Natalia Roca. Comenzamos desde ya nuestro noticiero de este viernes 2 de julio de 2021. En internacionales, la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, corrobora que hay violaciones en Venezuela. En sucesos, cárceles venezolanas en hacinamiento se convierten en cultivo de COVID-19. En economía, la administración de Nicolás Maduro prevé una nueva reconversión monetaria. Y en nacionales, la violencia se apodera de Venezuela. Las disidencias de las FARC, el ELN, el Frente Bolivariano de Liberación, el Ejército Popular de Liberación, los Rastrojos, los Urabeños, las Águilas Negras, la Autodefensa Unida de Colombia, los colectivos armados, el Pranato carcelario, entre otros, son la constelación de estructuras del crimen organizado que hoy controlan el 90% del territorio venezolano, según el criminalista y experto en seguridad ciudadana Fermín Mármol García. Aunado a esto, se conoce que en el territorio nacional acciones de extorsión, secuestro, robo de vehículos, tráfico ilegal de drogas, tráfico de armas y municiones a manos de bandas organizadas son parte del día a día del acontecer venezolano, consecuencia de un fenómeno por la aplicación de malas políticas públicas bajo un sistema que se califica como ligado al orden criminal, ocasionando la creación de microestados controlados por bandas delictivas en territorio venezolano. El director de Fundarredes, Javier Tarazona, fue detenido presuntamente por el SEBIN este 12 de julio luego de haber denunciado ante el Ministerio Público de Caracas la reunión que sostuvieron funcionarios activos e inactivos de la administración de Maduro con disidencias del ELN. La alerta para Tarazona fue en Coro la madrugada de este día luego de terminar una reunión operativa junto a su equipo. Cuando intentó ingresar al hotel, se fijó que había un grupo de hombres armados sin identificación en 2 camionetas, hecho que denunció en el Ministerio Público de Falcón. Hoy nosotros queremos alertar de esta serie de hechos, de hostigamientos y de amenazas de las cuales hoy nuestro director es víctima. Amenazas que se convirtieron en una desaparición forzada hasta que no sepamos dónde está Javier Tarazona, dónde está Omar de Dios García, dónde está Johnny Romero y dónde está Rafael Tarazona. Javier Tarazona, junto a su equipo Fundarredes, ha denunciado en reiteradas ocasiones la presencia de grupos guerrilleros en territorio venezolano, así como la demostración de sus guaridas, señales de radio activas, entre otras irregularidades. Ante la detención, el líder de la oposición, Juan Guaidó, aprovechó la oportunidad tomando en cuenta el informe de la comisionada Michelle Bachelet para condenar a la detención de Tarazona y exigir su liberación. Mata Redonda, 6 de la mañana del día 2 de julio, toda la noche lloviendo. Esta es la calle sur. Miren cómo está ingresando el agua por Mata Redonda. La mañana de ese 2 de julio, varias zonas del estado Aragua amanecieron con fuertes inundaciones que impidieron que vehículos y personas circularan con normalidad. Fue tan fuerte el aguacero que gran parte de la avenida intercomunal Santiago Mariño que conecta Maracay y Turmero estuvo anegada. La situación aquí en Francisco de Miranda, municipio Linares, Alcántara, del estado Aragua. Los ríos se han desbordado, pueden observar cómo el carro está inundado. Esto pasó toda la noche lloviendo y bueno, esto se debe al desbordamiento del río, pues. Avenida Intercomunal convertida en un río. En consecuencia, habitantes reportaron el desbordamiento del río Turmero a través de redes sociales. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología informó que el avance del huracán Elsa por el Mar Caribe continuará impactando gran parte del país, generando fuertes lluvias. Economía. 3 nuevos billetes serán incorporados al cono monetario vigente. Las nuevas piezas de 200.000, 500.000 y 1 millón de bolívares complementarán el actual cono monetario para cumplir con los requerimientos de la economía nacional.
Por tercera vez, la administración oficialista utiliza una reconversión monetaria para tratar de erradicar a los efectos de la hiperinflación en consecuencia de las malas políticas económicas. De concretarse el cambio, el bolívar venezolano habrá perdido 14 dígitos en menos de 15 años. La medida que intentan implementar consiste en eliminar 6 ceros al bolívar para simplificar las transacciones diarias que a duras penas caben en una calculadora. Sucesos. Son escasos los operativos médicos para descartar a la presencia del COVID-19 entre privados de libertad, además de la limitación del acceso al agua para el aseo personal, sumando a esto que no se aplican las medidas de distanciamiento social y mucho menos se han pautado fechas de vacunación. Son algunas de las condiciones de vida en el hacinamiento dentro de los centros penitenciarios. La ONG Una Ventana a la Libertad alcanzó a monitorear los centros de detención del estado Miranda, Nueva Esparta, Vargas y Zulia, donde mostraron cómo se vive la pandemia en los calabozos. Mientras que en la capital, familiares de los presos se mantienen preocupados porque no les realizan diagnósticos médicos. También temen que sufran contagios y no reciban tratamientos. Internacionales. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, detalló a través de un informe que el sistema de abusos y torturas aplicados por la administración de Nicolás Maduro continúa en Venezuela. La madre del joven que fue asesinado por la Guardia Nacional Bolivariana, Juan Pernalete, exige que sea esclarecido el tema sobre su hijo. Nosotros, los padres de Juan Pablo Pernalete, queremos aclarar a la oficina de la alta comisionada que en el caso del asesinato de nuestro hijo aún no se ha realizado acusación alguna. Lo que existe es una infame imputación contra 12 miembros de la Guardia Nacional, en la que ante la poca gravedad de los delitos señalados, los mismos siguen sus vidas sin ningún tipo de consecuencia. En el informe también se denunció la precariedad de la situación en las cárceles, donde no se alimentan a los privados de libertad correctamente. Además, el documento señala que algunos empresarios recibieron amenazas de ser despedidos si no votaban en las próximas elecciones. Por su parte, la internacionalista defensora de los derechos humanos, María Alejandra Aristiguieta, compartió su opinión acerca del informe de Bachelet. La sociedad venezolana movilizada ha continuado documentando y alimentando la oficina de la alta comisionada en Caracas, pero bastante frustrada por el nivel de equilibrio que presenta el informe. Es un informe duro, es un informe bien detallado, pero es un informe que entre líneas, cada vez que uno lo lee, empieza a encontrar una cantidad de detalles como felicita, alienta, da la bienvenida, acoge con beneplácito y frases por el estilo que en diplomacia, pues, el que ha trabajado en diplomacia muchos años sabe que esa adjetivación tiene toda una implicación por detrás. Y ante esto, el director presidente de la organización Foro Penal destacó que es un documento tímido. Se sigue siendo muy tímido en cuanto a definir claramente y a rechazar claramente la existencia de presos políticos en Venezuela. No se hace referencia a la persecución política, incluso llama mucho la atención cuando se habla de indultos que se realizaron el año pasado de personas que se refiere a ellos como personas que enfrentaban cargos penales. No, los indultos eran personas que enfrentaban cargos penales sin proceso, sin condena, y que los cargos penales eran totalmente arbitrarios o la detención arbitraria con fines políticos. De igual forma, el representante de la oposición venezolana, Juan Guaidó, se pronunció ante el escrito e indicó que es una clara ratificación a los delitos cometidos por la bancada oficialista contra los derechos de los venezolanos. Las fuerzas de Afganistán tomaron el control de la base aérea de Bagrán, la principal de los Estados Unidos, en medio de la retirada de las tropas de la coalición internacional. Con la entrega de Bagrán, los Estados Unidos puso fin a su presencia militar en su aeródromo más importante en Afganistán tras casi 2 décadas de conflicto junto a las fuerzas gubernamentales contra los talibanes. Continuamos con nuestro segmento en entretenimiento y es que podría revelarse el nuevo traje que usaría Spider-Man. En deportes, conozca a los venezolanos que se lucirán en el Juego de las Estrellas. En religión, la Iglesia ha establecido puntos misioneros en frontera entre Colombia y Perú. Y en salud les traemos muy buenas noticias para los portadores del virus VIH. Todo esto y mucho más nos los revela nuestra periodista Catherine García.
el diseño de una nueva aplicación móvil podrá aportar eficacia y agilidad a las consultas de tratamientos para las personas que portan el virus de inmunodeficiencia humana, mejor conocido como VIH. Los creadores han probado la aplicación durante 30 meses y más de 20 doctores la han utilizado, integrándose al sistema de información de 5 hospitales en España, Bélgica, Croacia, Inglaterra y Portugal. La herramienta facilita la comunicación con el personal médico, además de brindar información sobre medicamentos, citas y resultados de análisis. Entretenimiento. La salida al mercado de un nuevo set de Lego dejó a la vista de todos cuál podría ser uno de los trajes que usará Spider-Man en la cuarta entrega de la saga del universo Marvel. Aunque comúnmente la compañía de juguetes armables no siempre se ciñe a los argumentos de las escenas que replica, en esta oportunidad se ve en el set que Spider-Man está acompañado por Mary Jane en el llamado Sanctum Sanctorum, así como por el Doctor Strange y Wong. La revelación dejó a los fanáticos con la expectativa de que el traje que porta el personaje en el juego sea el que usará en el film. Tras varios percances, cambios de guión y de director, oficializaron por fin que la quinta película de Indiana Jones se está rodando este 2021. A pesar de la lesión de Harrison Ford, quien es la estrella principal, el set no se detiene, por lo que la producción centró el rodaje en otras escenas de la película. Deportes. Los venezolanos Salvador Pérez del Kansas City y Ronald Acuña Jr. de los Bravos de Atlanta fueron seleccionados para darle play al Juego de las Estrellas que se dará el próximo 13 de julio en el Coors Field de Denver. Luego de 16 temporadas, 22 títulos y una despedida muy emotiva con el Real Madrid, se rumorea que Sergio Ramos firmó con el Paris Saint-Germain. Según, está atado con el equipo francés por 2 temporadas y a la dirigencia de uno de los clubes más importantes del mundo. Religión. Los vicariatos apostólicos de Puerto Leguizamo Solano en Colombia y San José del Amazonas en Perú han firmado un decreto en el que se establece oficialmente una estación misionera o centro pastoral para acompañar a las comunidades indígenas de ambos territorios fronterizos. Esto se da en respuesta a la solicitud del Sínodo de Obispos para la Amazonia de superar fronteras y generar redes de apoyo entre iglesias vecinas. Amigos, hemos llegado al final de nuestro noticiero. Les agradecemos enormemente su sintonía. Les recordamos que se suscriban en nuestro canal de YouTube y nos sigan a través de todas nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram como 800 Piso Noticias, en Facebook y en Telegram como 800 Noticias. También la invitación es a que este fin de semana esté muy pendiente de nuestros trabajos especiales. Nos vemos en una próxima entrega.